GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Sexto año de GPS Audiovisual Radio, como cada semana con los protagonistas del cine argentino y como cada día haciendo nuestro aporte por el fortalecimiento del sector audiovisual como parte de un proyecto cultural plural, inclusivo, federal y que cuente con recursos del Estado para su crecimiento. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Un rodaje que llevó más de 2 años, un periplo que se prolongó en tiempos y distancias, un estreno que llega después de alguna que otra postergación. Estamos con Albertina Carri, quien va a presentar su nueva película Caigan las Rosas Blancas en estreno mundial en el Festival de Cine de Rotterdam, que comienza el jueves 30 y que va a tener su estreno comercial en Argentina en marzo. Con Albertina Carri, además, iniciamos esta nueva temporada de GPS Audiovisual Radio. Albertina, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar siempre. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, terminaste Caigan las Rosas Blancas después de todo un largo periplo. En las distintas fases del rodaje, inclusive antes de comenzar el mismo, se hablaba de una continuidad con como una segunda parte de tu película anterior, muy disruptiva, Las Hijas del Fuego. Ahora, con la película terminada, ¿qué grado de parentesco le encontrás? Mira, en realidad son películas hermanadas en el sentido que es una película que realmente, Caigan las Rosas Blancas, es una película que surge a partir de la experiencia de Las Hijas del Fuego. O sea, no existiría si no hubiese existido primero Las Hijas del Fuego. Porque en realidad lo que sucedió fue que a partir de la experiencia de Las Hijas del Fuego se armó una suerte de grupo de trabajo o de grupo de pensamiento con varias de las actrices de la película y parte del equipo técnico. Y entonces es un poco como una película que medio me hicieron una trampa, es una película que hice un poco por accidente. A partir como del entusiasmo de aquella película, porque voy a retomar, digamos, un poco también la historia de esa película, que nosotras hicimos una película como que también no pensábamos que iba a tener la circulación que tuvo y bueno, eso, y toda la sucesión, digamos, de pensamientos que que se despertaron alrededor de esa película, sino que creíamos un poco lo mismo que me sucedió con Los Rubios en su momento, que era una película que estaba haciendo entre amigos para un nicho, y que nadie se iba a enterar demasiado, y finalmente, bueno, sucede que cruzan fronteras de algunos discursos o textos audiovisuales o películas, y entonces un poco como que a partir de eso se empezó a conversar de hacer una segunda parte de Las Hijas del Fuego. Y así empezó este juego que hoy es Caigan las Rosas Blancas. Inmediatamente cuando pasó eso, yo dije, segundas partes no hago. O sea, del mismo modo que pasó con Los Rubios, que con Los Rubios también durante años a mí me pidieron que siga como con el tema y me negué rotundamente. Y además sucedió algo muy simpático, que es que mi hijo escuchó algo de la segunda parte y me dijo, mamá, las segundas partes siempre son un fracaso, no podés hacer eso. Bueno. Igual no lo pensaba hacer, pero sí me pareció interesante continuar trabajando con ese grupo, digamos, que se había armado y continuar algunas
como profundizar algunas de las discusiones que surgieron en aquella Ujú, película. ujú. Entonces se planteó eso, digamos que lo que tienen de parecido es que hay, algunos de los personajes son como los mismos de alguna manera, pero que injertos esos personajes en otra historia y sigue siendo una road movie. Esas son como las cosas que las emparentan, digamos. Y luego nada, es otro tipo de viaje y es también podríamos decir que la otra cuestión, digamos, que tienen también, que las relacionan, es que, bueno, ¿qué es un viaje? Sería, ¿no? Del mismo modo que Mm, la otra película también se lo preguntaba, ¿no? Lo único que la sí. otra era una película que trabajaba específicamente sobre el género pornográfico o Sí. discutía con ese género, y ahora esta película es mucho más amplia en ese sentido, hay como una invasión de diferentes géneros cinematográficos y es una película más bien de género mutante. Ajá, bien. O sea, más disruptiva aún todavía. Vamos Bueno, hacia la mutación. en ese momento de Las Hijas del Fuego, me acuerdo que habíamos conversado y también me habías dicho que te interesaba indagar en el porno, eh, porque eran los orígenes mismos del cine. Mm. Ahora cuando se habla en algún lado, apareció también en relación a Caigan las Rosas Blancas, que era una película porno ecológica. ¿Cuánto hay de eso? ¿Es otra etiqueta más en esta No, en realidad mutación? es un chiste que se hace, que es un chiste que está dentro de la película ese. Es como un chiste que la Ah, película se hace a sí misma. Porque era el comienzo, o sea, sin spoilear, digamos, la película, el comienzo de esta película es que Violeta, que es una joven directora de cine, que es la que actuaba en la película anterior, ujú, la convocan para hacer una película de porno ecológico. Y a partir de esa imposibilidad, digamos, de realizar esa película con ese género tan improbable, es que arranca el nuevo viaje. ujú. Entonces eso, es como un chiste interno de la película, pero Ajá. no creo que Caigan las Rosas Blancas sea una película de porno ecológico. Bueno, pueden ir y seguramente se van a desilusionar si van a buscar eso. Solo puedo decir eso. Ahora, Caigan las Rosas Blancas, ¿tiene una lectura política como Sí, la tenía Las Hijas del Fuego, ¿no? En un sentido. sí, sí, claro, claro. Las Hijas del Fuego es una película súper política y esta también. Ujú, Esta también lo es, tal vez es menos literal en su búsqueda, en el sentido de que es mucho más amplio, digamos, de la problemática que plantea la película, en este ujú, sentido de la mutación. La película arranca con una leyenda que dice, o inventamos o erramos, que es una frase de Simón Rodríguez, al que se lo llama el educador, digamos, de Simón Bolívar, un filósofo y pedagogo venezolano, que es una frase que escribió en un libro en el 1828, algo así. ujú. Y, y un poco la película va alrededor también de eso, ¿no? Como de qué se trata el cine, de qué se trata el cine latinoamericano, qué son los géneros cinematográficos para las formas precarias en las que nosotras hacemos cine y ese tipo de cosas. Se pregunta la película, por lo tanto sigue siendo una película súper política y además casi esto ya como un sello de autora. Perdón, me dejé el WhatsApp abierto, voy a cerrarlo por un minuto Sí. porque entramos al link por aquí y está alguien escribiendo. Ahí va, ahí se fue, ya está. Eh, Sí, que me eso es decías que también una película igual donde más allá de que es una película con muchísimas reflexiones y que eso tiene cierta pretensión como más espiritual, diría, o más filosófica que la otra, que Las Hijas del Fuego, también igual es una película política sobre el cuerpo, ¿no? O sea, Ujú. que siempre terminan siendo películas en las mías donde se pone mucho el cuerpo, que me Ajá. parece que esto ya es en sí mismo político en un momento donde
Bueno, acá estamos en Sí, pantalla, ¿no? No sí, estamos en cuerpo sí, presente, sí, 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 donde nos estamos volviendo algoritmos o voces en algún sí, sistema. en la Bien, sí. nube, Nuestros allí. cuerpos están un poco desorientados. Ujú. Ahora, bueno, también es un tiempo de donde la gente de la cultura y del cine en particular está poniendo muy fuertemente el cuerpo, o tiene que poner muy fuertemente el cuerpo para seguir adelante. Así que en ese sentido creo, yo estoy intuyendo, esto es una interpretación absolutamente libre sin haber visto la película, que algo de eso también hay en Caigan las Rosas Blancas, ¿no? Mm. Sobre todo después de todo lo que te llevó a hacer esta película e incluso de los ataques por los que pasaste no hace mucho tiempo, Ujú. Sí. justamente por por tu mirada política, por tu perspectiva respecto del cine, de las mujeres, de las personas, ¿no? Sí, creo que igual en el caso de esos ataques fue como que caímos en una especie de boleada generalizada, donde además eso se confundieron una película con la otra, Las Hijas del Fuego con Caigan las Rosas Blancas, lo que es entendible porque son películas emparentadas y etcétera. Pero eso en realidad era en contra, digamos, del colectivo cinematográfico y de todas las quejas que estábamos presentando, que estaba presentando el colectivo alrededor de el momento en que el Inca se paralizó y todas esas cuestiones. Ujú. Eh, Eso, y de todos modos sigue siendo un momento súper crítico para hacer cine en Argentina. Sí, para hacer cine y para mostrarlo también, ¿no? Sí, eso Porque, es un problema igual que viene de larga data, ujú, el tema de mostrarlo y que la pandemia vino a terminar de hacer un desastre con respecto a eso, pero también la producción cinematográfica, el sello cine argentino está verdaderamente comprometido y complicado a las condiciones que hay ahora para producir, que ujú, son casi nulas. ujú. Bueno, de O hecho, sea, es una industria más, o sea, es un gobierno que vino a destrozar las industrias sí, nacionales sí, y en ese sentido, en ese vaciamiento del que tanto se jacta, bueno, también entra el cine. El ujú, cine que es una industria y que es una industria además derramada, ¿no es cierto? No solo da trabajo a los vagos que hacemos cine, según claro. ellos, Sí, sino que da trabajo a muchísimas otras personas y muchísimas otras industrias y producciones. Pero ujú, bueno, este vaciamiento lo vivimos todos. ujú. Y bueno, en entrevistas y en redes sociales recogimos datos de por lo menos dos proyectos tuyos que están dando Mm, vueltas. a ver. Los Paquis y el Daño. ¿En qué estado se encuentran? ¿O son ideas a desarrollar para seguir esto haciendo pese a todo? No, o sea, de hecho, El Daño es un proyecto que yo tengo hace muchos años, anterior, diría, a Las Hijas del Fuego. Es una película muy grande en la que trabajo hace mucho tiempo en el proyecto y ahora sigo trabajando. Yo no, en realidad los productores trabajan ya a esta altura, yo solamente estoy a la espera de que en algún momento Podrá- se diseñe esa producción. Los Paquis es un juego entre amigos que nunca se sabe hacia dónde va a ir, pero es un juego y es un juego de supervivencia también. Y en realidad estoy escribiendo ahora, estoy Ajá, en etapa de escritura de un libro. También cada tanto sí. abandono un poquito el cine, un poquito, Sí. y eso, estoy escribiendo una novela, Generás algunos problemitas y volvés entonces a la novela solitaria. algo así. Bueno, pocas horas de tu viaje a Rotterdam el lunes 27, ¿no? Te Ujú. presentás junto al grupo Mondongo en un encuentro llamado La Mesa de Trabajo. Ah, sí, sí. También es una conversación entre amigos.
bueno, con Juliana hicimos en un momento un poemario y somos muy amigos los tres y me invitaron a tener una conversación con ellos un poco sobre el acto creativo. Nos invitó, digamos, Andrés Bújar de Art House, Ujú. donde en este momento sucede una muestra de Mondongo. Y a mí me interesó particularmente el tópico de la mesa de trabajo porque, bueno, porque los veo trabajar a ellos, los veo como crean sus obras y siempre se está pensando como en el momento de la realización, que me pasa a mí también con las películas, como el momento del rodaje o de la del momento que se concibe o que se pasan las manos a la obra, pero también en ese momento anterior, esa mesa de trabajo, es muy rica porque además incluso ahí que salen muchas ideas donde luego quedan para otras futuras obras, y etcétera. Así que un poco la conversación va a rondar alrededor de eso, de qué son todas esas cosas que se ponen sobre una mesa de trabajo y Ujú. hasta dónde eso después se plasma en el cuerpo del cuadro, en el caso de ellos, y eso. Ujú. Como va a ser eso, una conversación alrededor de eso. Y en tu caso, bueno, te preguntaría, ¿en qué consiste hoy tu mesa de trabajo? Ay, es una pregunta muy difícil. A ver. Sí, en principio, a mí me sucede que siempre estoy trabajando varios proyectos a la vez, como Ujú. ya es poco sabido. Y mi mesa de trabajo en general está siempre llena de libros, siempre estoy como investigando varios temas en paralelo. Y hay algo, digamos, alrededor de lo monstruoso que vengo trabajando y hay algo de eso que está en Caigan las Rosas Blancas, donde también hay a ver, ¿cómo decirlo? Como una impronta o una idea alrededor del cine de vampiros. Eh, y, y eso, y los monstruos es algo que sigo investigando y sigo trabajando. Ujú. Y después también hay otros materiales alrededor del sonido que también están como entrando y metiéndose en distintos materiales. Eso como a grandes rasgos. Y después, no sé, hay un montón de miedos, de inseguridades, de osadía, Ajá, qué sé yo, ajá. todas esas cosas. Y siempre una cierta preocupación social alrededor del lenguaje. Mm. Entre otras cosas, digo, porque si no parece como, esta vive en otro planeta, como planteando cuestiones de poliamor y todas esas historias y bueno, realmente hay muchas lecturas posibles, Mm. múltiples lecturas posibles en tu cine, en tu obra y bueno, eso es muy agradecido, Albertina Carri. Vamos entonces a esperar este estreno mundial el 2 de febrero, me dijiste, en Rotterdam. El 2 de febrero en Rotterdam, sí, Ajá, era bien, la primera proyección pública de la película. Mm. ajá. Bueno, estaremos atentos siguiendo lo que ocurra allí en Rotterdam, desde aquí, desde Buenos Aires, y después en marzo con el estreno. Bueno, estreno aquí. Bueno, Albertina, Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y muchas gracias por acompañarnos siempre. bueno, gracias a vos. El Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken inaugura hoy, dentro de un ratito nomás,
a las 21:30 en el Malva, la semana de cine recuperado Más allá del olvido, que se prolongará hasta el domingo 19, tanto en la sede del Museo del Cine como en el Malva. Estamos con Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine y curadora de esta muestra, que exhibirá materiales históricos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Gracias por acompañarnos, Paula, bienvenida. Muchas gracias a vos por invitarnos. La- sí, Sí, no, digo, no, que, simplemente aclarar que los curadores somos es un equipo de curadores ajá, integrado por Leandro Listorti, Eloisa Solás, Fernando Peña y Lucía Ciruelos del Museo del Cine, eh, junto conmigo, ¿no? Que no soy yo el ajá, curador ajá, ajá. exclusivamente. Bueno, bienvenida a la aclaración entonces. Bueno, La Gota Escarlata de John Ford será la película inaugural de la Semana del Cine Recuperado, que se va a clausurar con Motilones Lamistas, una producción colectiva peruana a 50 años de su estreno. ¿Cuáles son, Paula, la importancia histórica? ¿Cuál es la importancia histórica de estos dos materiales? Bueno, un poco cuando se nos ocurrió hacer este encuentro, que lo venimos intentando y pensando desde hace varios años, ¿no? Pero siempre la idea es, por eso se llama eh, Semana del Cine Recuperado y no restaurado, Ujú, porque nuestra idea siempre fue hay un tema con que hay varios festivales de este tipo en el mundo, festivales más conocidos tal vez el Immagine Ritrovata de Bolonia o el que está sucediendo ahora en el MoMA, sí, pero en general ellos trabajan con materiales que tienen restauraciones hechas primero, restauraciones, o sea, ujú, con todos lo que significa la palabra restauración y con unos estándares técnicos que muchas veces en Latinoamérica o en otros países menos, con menos recursos, no llegamos. Entonces a veces nos cuesta mostrar o no muestran directamente nuestras películas en esos festivales o en esos ciclos porque no tenemos el estándar técnico del DCP 8K con la ujú, última ujú. generación del último software de restauración. Entonces nos parecía que era importante hacer un trabajo de que circulen estas imágenes que de otro modo se dificultan mucho, mucho más entre países latinoamericanos, ¿no? Entonces tenemos de todo un poco. La apertura sí es como el hit de la semana, porque fue una película perdida de John Ford, muda, de 1917, que fue encontrada por un coleccionista y docente universitario, pero chileno, Jaime Córdoba, que va a venir, viene él con la película, se va a proyectar en el Malva el miércoles a la noche. Y Jaime además tiene un festival hace muchísimos años, o sea, él y otro, con un equipo de gente, pero él ahora ahora él lo encabeza, que se llama Festival de Cine Recobrado en la ciudad de Valparaíso. Que ya Ujú. lleva más de 20 años haciendo. Y es un festival un poquito parecido a este en términos de escala y de las ideas que, que, que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con esto de que circulen materiales que no es tan fácil que circulen de otro modo. Ujú. Y esto por eso, el material de Perú, los materiales que tenemos de Córdoba, perdón, de Cuba, de Córdoba también. Y los materiales de escuelas de cine, tenemos un lindísimo programa sobre la IDAC, que es una escuela mítica de cine Sí. de Avellaneda. La idea era reunir materiales diversos que un poco den cuenta del trabajo que hacemos, que muchas veces tal vez la fantasía o la idea respecto de un archivo es que trabaja con largometrajes casi exclusivamente. Entonces mostrar que nosotros tenemos, que los archivos nos ocupamos de un mundo audiovisual complejo y variado, ¿no? Que incluye películas familiares, publicidades. Entonces aquí Ujú. en el Más allá del olvido tenemos un rescate que hizo Raúl Manrupe de las publicidades del Nono Pugliese. Ah, mira. Delante de cada función va a haber una publicidad de esta colección, de este fondo, que es uno en particular.
otras cosas más raras y algo que pasó tal vez un poco desapercibido, pero que para mí está buenísimo, que lo tiene Fernando Peña, que es un material que estaba con la famosa mudanza de la estatua de Colón, que estaba enfrente de la Sí, Casa Rosada, que se sí. movió, primero estuvo desarmada mucho tiempo, después se movió para la Costanera. Bueno, resulta que los italianos, cuando usaron la estatua, habían hecho una cápsula de tiempo, que estaba enterrada debajo de esa estatua. Y en esa cápsula de tiempo había películas. Y Ah, entonces hay una película que es en el taller donde están construyendo, no, creando donde se hizo la la escultura, estatua. claro. Sí, la escultura, y está el proceso de creación de esta escultura filmado, y eso estaba debajo de la estatua, del monumento. Y Sí. claro, cuando lo desarman y lo van moviendo de un lugar a otro, ese material quedó ahí medio huérfano y bueno, terminó en manos de Fernando Peña, así que lo vamos a mostrar. Ajá. Eh, no sé, Ahora, digo, sí, hay perdón. de todo un poco. Ahora digo, Sí, también se va a exhibir por primera vez en Argentina y a un siglo de su estreno. Historia de un gaucho viejo. sí. ¿Qué observa Eh, un eh, historiador cuando aparece algo así, de estas características? ¿Cuál es la importancia que le atribuye a esta obra? y en este caso particular, como sabemos, casi el 95% del cine mudo argentino está perdido. Mm, Entonces, cualquier largometraje de cine silente nuestro, ya de por sí es importante, ¿no? Porque es sumar a un número muy reducido. Pensar que se hicieron entre 300 y 400 películas en el cine mudo y quedan apenas unas 15 con suerte, ¿no? Hay mucho material corto y otras cosas, pero de los largometrajes mudos quedan muy poquitos. Y es que además es una rareza también en otro sentido, porque es una película que no estaba en los libros de historia del cine, porque no fue filmada en Buenos Aires, ¿no? Que ese es un gran tema siempre del porteñocentrismo de nuestro cine. sí. Una película hecha por un director rosarino, completamente producida no en Rosario porque se filmó en Mendoza, pero se reveló y se copió en laboratorios de Rosario. O sea, la película no pasó por Buenos Aires. Ajá. Y es un largometraje muy interesante porque habla un poco de los años después de la ley Sáenz Peña, antes y después de la ley Sáenz Peña, entonces es sobre cómo eran las votaciones. Mm, Es súper interesante en muchos sentidos. mira vos. Una clase de historia en todo sentido, entonces, ¿no? Sí. Ahora, en las sucesivas exhibiciones y muestras de cine histórico recuperado que, bueno, ustedes vienen haciendo y en colaboración con otras entidades, genéricamente, ¿qué devolución reciben del espectador o la espectadora? Mira, lo que nos suele pasar, y ahora cada vez más, es, que para mí es hermoso, porque hay una enorme, como se produce una como entre energía de cariño y de respeto, y en general lo disfrutan mucho. Y Ujú. nos está pasando que las nuevas generaciones, creo, vienen todavía mucho más interesadas. Bueno, hay algo con lo analógico también, aunque nosotros pasamos mucho en digital, pero el interés por lo analógico es algo que, claro, generaciones que ya nacieron digitales. Entonces, Claro. porque nosotros vamos a pasar también cosas que originalmente estaban en video magnético, ni siquiera en fílmico, ¿no? Que eso ya también es otra forma del analógico, Eh, porque vamos a pasar el primer largometraje de Sebastián de Caro, Rockabilly, del que solo quedaba una copia en un Betacam, que tenía mm, Sebastián en un cassette de Betacam. Y era todo lo que quedaba de la película, así que bueno, nosotros lo digitalizamos, se va a pasar en una versión digitalizada, pero en la única existente, digamos. Y eso, porque paradójicamente el digital, si bien es una gran herramienta para el acceso, en el caso del cine argentino, que está tan complicado en su conservación, sí, no es que mejoró enormemente el acceso al cine argentino, porque las cosas no exactamente. están solo en fílmico, no están digitalizadas o están
Entonces hay versiones en VHS que se han copiado de la tele, están estas cosas en fílmico, pero no es tan fácil que uno entra como se imagina, que googlea o busca en YouTube y está todo. Sí, aparece Así todo, que, sí, así que exactamente. hay en general una avidez muy grande, ¿no? El año pasado hicimos en el Club del Carril un ciclo que se llamaba Noir Criollo, también en colaboración con Peña. Fue increíble, colas, o sea, 16 películas en 4 días y la gente llenó la sala los 4 días, colas y colas de gente para ver películas argentinas, la mayoría en fílmico, de cine policial, digamos, del periodo clásico argentino. Yo creo que lo que nos pasa es que hay un interés enorme y que la gente se sorprende, muchas veces se sorprenden porque existe esta idea que siempre pienso lo mismo, ¿no? Que con otras artes como la música o la pintura, nadie piensa que porque Leonardo vivió en el siglo XV o XVI, entonces un cuadro pintado en el siglo XX es mejor. Pero con el cine hay algo de eso, ¿no? Que como si la evolución tecnológica significara también que las películas ahora son mejores que antes. Entonces les parecen que las películas viejas o en blanco y negro o no sé, van a ser aburridas o poco interesantes. Sí, Nadie lo diría de la literatura, nadie lo diría de la música, ¿no? Nadie sí, diría sí, 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 tal cual. que un reggaetón es mejor que un concierto, una ópera del siglo XIX o lo que sea. Pero con el cine pasa eso, ahí como, bueno, qué sé yo, como que hay que perdonarle la vida porque es una película de los años 30. Y la verdad es que hay cosas que están buenísimas porque están buenísimas y la gente muchas veces los espectadores lo que sucede es que se sorprenden enormemente encontrando cosas que disfrutan sin tener que decir, ay, bueno, a pesar de que es blanco y negro, a pesar de que es... Claro, claro. Y eso siempre es una satisfacción porque es para eso que nosotros trabajamos, ¿no? Y en este contexto donde el cine argentino está siendo atacado de una manera tan violenta, la historia del cine viene a cumplir una función todavía más importante, que es mostrar que son 100 años, más de 100 años de historia que tiene el cine argentino, de una riqueza y de una, digamos, que siempre nos constituyó, que siempre nos construyó nuestra identidad, que siempre fue importante para las familias argentinas, para el público argentino, nuestro propio cine, ¿no? Sí, sí, absolutamente. El encuentro con la propia identidad, con las propias imágenes, ¿no? Y bueno, esto que vemos hoy contemporáneamente es el resultado también de todo aquello, ¿no? Que rescatan ustedes en estos ciclos, eh, el cine recuperado, y ahí hay verdaderas joyas que, como vos bien decís, no dependen tanto de lo tecnológico, sino del contenido, ¿no? De qué muestran, qué cuentan, qué narran. Sí, ¿no? Ahora esta semana justo que se estrenó Nosferatu y que está todo el mundo redescubriendo el Nosferatu de Murnau y muchos sorprendidos de que una película de 1922, Sí, no, digamos, hay muchas otras versiones de Nosferatu hechas después que también, mejor, peor, pero esa, como esa, no hay ninguna, no, ¿no? esa es insuperable, Sí, exactamente, sí. exactamente. Y Bueno, bueno, creo que sí, que eso es, por suerte nos pasa, que es algo que nosotros siempre sospechamos o sabemos. En realidad, en el momento en que las películas se encuentran con el público, pasan cosas y la gente las disfruta. Que este verso de que al cine argentino no lo ve nadie es mentira. O es verdad porque no tienen la oportunidad o la posibilidad de claro, verlo. Cuando claro. existe esta posibilidad, es mentira que no se disfruta. La gente, el público responde, exactamente. Sí. Habrá películas más o menos convocantes como fue siempre y como es la historia del cine en el mundo, digamos. Pero lo Sí. importante es esto que acabas de decir, ¿no? De, bueno, que tengan oportunidad de llegar al público, cosa que en este momento está siendo muy, muy difícil, Sí, lamentable. ¿no? Y casi como que se define el valor del cine por eso, ¿no? Por la cantidad de gente que lo ve. Y además sin pensar que es un proceso, porque es esto, uno va a ver Historia de un gaucho viejo 100 años después y la película se sigue viendo 100 años después. Las películas construyen su público y vuelven a encontrarse con públicos nuevos y las nuevas generaciones van para atrás. Entonces, decir
cuánta gente fue al cine a ver una película no dice nada, y mucho menos hoy con la cantidad de, la explosión de plataformas digitales que hay, ¿no? Las imágenes llegan mucho más de lo que una cuenta ridícula de cuántas entradas vendió puede, sí, No es puede una dar. cuestión de algoritmos. Bueno, Paula Félix Didier, tal como lo expresa el nombre mismo de la muestra, vamos a seguir defendiendo el cine más allá del olvido. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordamos entonces que la Semana del Cine Recuperado, que se celebra desde hoy, miércoles 15, hasta el domingo 19, va a ocurrir en el Malva y en el Museo del Cine. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Una aclaración final, que en el Museo del Cine la entrada es gratuita, por Ajá. orden de llegada, ¿sí? Y en el Malva es la entrada regular del módulo. Y que las funciones están calculadas para que si se toman el 130, cada una cuadra del museo, llegan perfectamente a las funciones del Malva y viceversa, porque hemos calculado para que el que quiera ver todas las películas pueda hacerlo. Ah, perfecto. Muy bien programado entonces. Paula, muchísimas gracias, y felicitaciones por este nuevo logro de ustedes allí desde el Museo del Cine. Bueno, muchísimas gracias, Julia, y los esperamos. El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy es la herramienta para que potenciemos nuestra cultura audiovisual e impulsemos nuestra industria. Destina recursos para el desarrollo y producción de proyectos audiovisuales. Crea oportunidades de formación y capacitación para profesionales y técnicos del sector. Difunde las producciones locales para que las miradas jujeñas lleguen a más pantallas. Y lleva el cine a todos los rincones de la provincia. Preserva el patrimonio fotográfico y audiovisual de Jujuy para conservar nuestra historia. Genera las condiciones para que producciones nacionales e internacionales cuenten con asesoramiento personalizado y elijan filmar en Jujuy. Un nuevo polo audiovisual se consolida en el norte del país. Pasado mañana, viernes 17, se estrena comercialmente en España la coproducción hispano-argentina Adiós Madrid, dirigida por Diego Corsini y protagonizada por Luciano Cáceres. Luciano Cáceres está en Madrid en este momento acompañando el estreno de su nueva película. Y ahora está con nosotros aquí en este primer programa de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias por acompañarnos siempre. No, por favor, gracias a vos por invitarme siempre. Me siento de la casa, este espacio tan importante para difundir lo que hacemos. Así que a tus órdenes siempre, ya lo sabes. Bueno, gracias. Bueno, ¿por qué elegiste hacer Adiós Madrid? Bueno, estoy un poco desde la génesis del proyecto. Con Corsini nos conocemos hace muchos años, nunca habíamos trabajado juntos. Se dio la oportunidad cuando fui a filmar a Jerusalén la película de Rodrigo Fernández Engler, y que tenía una escala en algún lugar de Europa. Vine por la nacionalidad a Madrid y se dio cuenta que estaba por acá Corsini, me escribió, nos juntamos, nos tomamos un café, quiero trabajar con vos, yo también. Y a mi vuelta también hice de Jerusalén, ya con Maru Cangas, su mujer y guionista de la película. Tenían una idea de historia. En marzo volví a Madrid con Conexión Buenos Aires-Madrid y decidimos presentarla. Y ahí fue que un productor de Madco, esta productora audiovisual que solo hacía deportes, que es la primera ficción que hace, se sumó al proyecto y en julio del año pasado se concretó. Así que en 3 meses este delirio fue real y tenemos una peli que se estrenó en el Festival de Madrid en septiembre del año pasado, ganando el premio del público. Estuvo en el Festival de Mar del Plata, ahora hace poquito en La Habana, y finalmente llega a los cines. A mí me cautivó la historia, una historia muy emocional. Es mi primer protagónico en España, si bien hice otras películas en coproducción, es la primera vez que me toca al frente de toda la película. Es la historia de Ramiro, un tipo de 45 años que a los 10 años su padre lo abandonó porque salió del closet, se fue a Madrid a vivir su sexualidad,
la movida, digamos, del destape español de esa época, y quedó muy resentido mi personaje con esa ausencia de padre y no perdonándolo nunca y nunca querer establecer contacto, pero recibe una llamada telefónica de la pareja actual de su padre diciéndole que está hace 2 meses en terapia intensiva, con un cáncer terminal, que está en un coma irreversible y que él quería que lo desenchufen, y él es el único familiar directo que tiene y el único que puede firmar esa autorización. Entonces viaja casi por un trámite, con mucho enojo y muy seco con toda la situación de este no vínculo por 35 años con su padre, y en una noche en Madrid se va a reencontrar con lo que era su padre, con todo su entorno, con la noche madrileña, con todo su grupo, con sus afectos, su pareja, sus allegados. Es un viaje que arranca muy seco y muy arisco, y después se vuelve muy emocional. Un gran desafío, una película de actores, y tuve la suerte de laburar con Sara Vega, Ingrid Rubio, Javier Godino, Ramón Esquina, Fariba Yayham, Un Mónica elenco Solú. Un muy bueno. elencazo de actores que me abrazaron y que fue, la verdad, que un encuentro precioso. Bueno, qué bueno. Ahora, ¿qué temas rondaban, qué temas personales rondaban esta historia? Que, bueno, como dijiste recién, tiene guión de Marina Cangas. ¿Y de qué manera se relacionan con España? Bueno, tiene que ver con que esta llegada del argentino casi como un extraterrestre que no Mm, conoce nada y de alguna manera empieza a conocer algo de la movida en esa noche. En lo personal, yo les había contado una anécdota muy personal. Eh, Rodé una película que se llama Rulla Amargo de Gustavo Cova hace muchos ujú. años, Sí, y justo en pleno rodaje tuve una internación de mi hija, de Amelia, que tenía 6 meses, y la tuvimos que operar de urgencia por un tema intestinal, que salió todo bien, pero fue muy angustiante ujú, entregar a tu hija en sí, una operación, anestesia completa, sí, tan y todo. Y cuando llego a pequeña. rodaje, este, tenía que trabajar con Rubén Estela, que era el que me corría por toda la película, y una sola escena nos cruzábamos, y era un cruce así, y Rubén sabía lo que me había pasado, no nos conocíamos, y cuando llegó Rubén, me da un abrazo, y en ese abrazo, te juro que tenía el olor a mi padre. Y de golpe yo les conté esta historia, y cómo de golpe un abrazo sanador, no dado por la persona, porque mi papá ya estaba muerto, pero cómo de Sí, golpe hay un embajador de ese cariño sí, o ese, sí. ese encuentro que se da. Y a partir de eso es algo que también se incorporó a la película. De alguna manera, Dios Madrid es un abrazo sanador de un montón de gente para cerrar este vínculo, esta historia que estuvo rota durante tantos años, ¿no? Sí, 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 la distancia, el Sí, tiempo. y en el enojo, ¿viste? El no Mm, perdón. Y de golpe creo que no hay nadie que le pueda pasar desapercibida esta historia. Bueno, ya está aprobado por el público que la vio y vi lo que le claro. pasa a Casale, y lo que llora, y lo que se ríe, y lo que se emociona. Este, y como conclusión, hay que sanar todo en esta vida. Hay que dar Claro. todos los abrazos más posibles y no guardarse nada, porque todo ese enojo, rencor, resentimiento, lo único que hace es provocar enfermedad, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Ahora, bueno, Diego Corsini tiene su historia familiar y personal Sí. relacionada con España, ¿no? ¿Vos te planteás la idea de la inmigración como búsqueda de nuevos horizontes laborales? De alguna ¿Ves de manera alguna uno es manera? un Ah, ciudadano del mundo. ah, ¿Viste? No, no sé si me imagino viviendo acá, pero sí, algún tiempo. Pero tengo mi ujú, hogar allá en Argentina, y por suerte tengo trabajo, y el público me acompaña. Y esta posibilidad obviamente te abre puertas constantemente, como me ha pasado de laburar en Italia sí, o en Brasil, y he vuelto varias veces, y para mí es una alegría. Y después lo mismo con el teatro. Suelo girar mucho. Bueno, se viene el reestreno sí, de Muerde, como bien sabes, exactamente, y venimos de hacer, exactamente. el año pasado hicimos función en Madrid y fue precioso, también en conexión Buenos Aires-Madrid, y luego Sí, hice una gira a fin de año por los Estados Unidos, haciendo Miami, Los Ángeles y Nueva York, con entradas agotadas. Esto que tiene este oficio, que de golpe te hace viajar, y yo los lugares que conozco es por el laburo, por el básicamente. trabajo, exactamente, Sí, claro. y es Sí, sí, hermoso, sí, sí. es Pero hermoso. bueno, vos también tenés un espíritu, una predisposición
a seguir esos caminos, ¿no? Sin duda. Y después la Bueno, autogestión. De alguna escuchaba manera, y claro, Muerde esa claro, autogestión claro, es y, autogestión y pura. Adiós Madrid también, porque Mm, salió de un encuentro, un café con el director y luego, obviamente, aparecieron los productores que lo hicieron posible, desde lo económico y los equipos y la estructura. Pero es eso, acompañar los proyectos desde cero y obviamente en paralelo también me llegan los proyectos industriales, o bueno, ahora no hay tele, pero trabajé en muchas series sí. y novelas y ficciones y también en teatro comercial. Ujú. Eh, pero de alguna manera mi gen está ahí, desde haber sido concebido en un escenario independiente, haberme formado con Alejandra Boero. Este, la autogestión es mi camino, mi lugar natural, Sí, eh, sí, tanto en el cine como en el teatro, ¿no? Digo, hay algo ahí que uno tiene los proyectos con otro tipo de apropiación, sí, más allá del sí, compromiso y la totalmente. seriedad siempre, ¿no? Sí, 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 siempre, pero lo que es de uno o lo que fue gestado por uno, digo, como los hijos, ¿no? Sin duda. Ahí está No, y todo, después hay ahí algo está la ahí con la esencia. formación que yo agradezco que me dio Mm, Andamio y Alejandra Boero, que no solo te enseñaban sobre los géneros y sobre lo que es la interpretación, hacer personajes y la historia del teatro, sino que te volvían un hombre de teatro. Vos aprendías a clavar una madera, a limpiar el escenario, aprendías de electricidad, a pintar. sí, Digo, había algo sí, sí. nosotros construimos andamio, tiramos paredes, hicimos la instalación eléctrica. Digo, estábamos en que después lo repliqué en otra sala independiente y en otra más. Y incluso cuando dirijo mis obras, los actores, este, También tienen que laburar. ensayamos, hay otros que cortan maderita o pegan empapelados Mm, y mm, genera, digamos, siempre obviamente con un líder en cada una de las áreas que coordina el laburo, pero genera otra apropiación y también una identidad de grupo más fuerte. mm. Claro, un sentido de pertenencia. Bueno, todo el laburo que hacemos con Eduardo Pinto, con las películas de Eduardo también, hay algo ahí que Bueno, eh, puedo estar en una escena y en el corte haciendo los sanguchitos para el catering. sí, Y cargando los equipos y llevando y trayendo a los compañeros y sí, sí. devolviendo este, los equipos digamos, en el rental y así, Bueno, ahí te probás también como productor, ¿no? Que es siempre. otra faceta que vos desarrollás mucho y muy Pero bien. sale naturalmente, ¿viste? Es como Mm, porque tiene que ver con el poder de la autogestión y de alguna manera no estar esperando que a uno lo llamen. claro. Sino siempre estar con proyectos y bueno, y también soy una persona inquieta, que no paro y me gusta y Sí, sí. así Yo es. te escuchaba cuando decías, bueno, sí, viajo, los proyectos, los trabajos me han llevado por distintos lugares del mundo. Y recordaba cuántas notas hicimos con Sí, vos viajando, incluso en muchísimo. pandemia. Sin duda porque tuve la oportunidad justo en pandemia, cuando no había trabajo en la Argentina, de estar Sí. filmando en Italia. Bueno, un privilegio Ujú. y agradezco la convocatoria también de los que me dan laburo. Y del público, que también siempre está ahí acompañando, proyectos más grandes, y la posibilidad también de acercar gente a proyectos inesperados. Lo que pasó con Muerde fue Sí, increíble porque en muchos lugares fueron a ver el pibe de la tele y se encontraron con una propuesta que emociona, que interpela, que incomoda, sí, eh, sí, muy intensa, fuerte, ¿viste? muy fuerte. Así Yo es. la función que fui Sí, me acuerdo. explotaba la sala, explotaba de gente y bueno, y cómo te aplauden y los elogios y todo, bueno, Y muy ahora saltando impresionante. a una escala mayor, ¿no? Porque pasamos de Moscú a Timbre 4, si bien en el interior de Argentina fui a salas grandes, ahora pasamos al Metropolitan desde el 30 de enero Ah, y bueno, a un escenario gigante con mucha capacidad y bueno, ojalá que el público también siga acompañando. seguramente. Bueno, hablando de esta vuelta al escenario, ¿no? Con el unipersonal Muerde, recordemos entonces que vas a estar el martes 21 en Chapalmalal. El Toda miércoles la gira. 22 en Mar del Plata, el jueves 23 en Necochea, el martes 28 en Punta del Este, o sea, cruzás el charco, y el jueves 30 volvés para el Metropolitan. Sí, una Este, locura. ¿Qué nuevos sentidos le encontrás a la obra a partir de todo este camino con el que venís No, transitando, ¿no? cada vez sale mejor, cada vez está más.
no sé, es una obra que se vuelve como esencial, vital. Mi instrumento en el mejor momento, me requiere muy sano, muy presente, muy lúdico, lúcido y con una entrega emocional muy potente. Para Sí, mí, no, de alguna manera siento que no es solo la preparación que yo tuve para esta obra, que tiene su motor con Adiós Madrid, porque yo leí el guión mientras estaba filmando la película acá en Adiós ah, Madrid. mira, Me ah, llegó la propuesta de Francisco Lumerman, así que es como todo muy particular esto. Eh, pero es una obra que ha crecido y después todo el miedo que sigo teniendo, porque agradezco tener ese miedo que me genera salir del escenario solo, pero descubrí que tengo muy buenos compañeros a los espectadores. Lo que sucede en esa comunión, vos lo viviste, sí, eh, de poder observar las miradas, la respiración, lo que va pasando en la sala y cómo me van acompañando en este relato tan intenso, en donde en un momento tengo como 20 personajes en escena y todo sí, lo que va sucediendo. La obra está en su mejor momento y la ujú, posibilidad de haberla vuelto todo terreno en escenarios grandes, en otros países, se ha vuelto de verdad un hecho, una experiencia más allá de, de lo que es hacer teatro. Si a mí me dicen qué pasa con Muerde, es que se volvió una experiencia, más allá de que te cuenten una historia. El público sale muy modificado como entró, la sí, sorpresa, la emoción, sí, 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 la interpretación, la reflexión que provoca la obra y puntos de vista distintos según la historia. Estuvo muy bueno lo que pasaba con la gira en Estados Unidos, porque de alguna manera se resignificó la idea del distinto y diferente que propone Muerde, ¿no? Él es el raro, el tonto, el sí, retrasado del sí, pueblo, y de alguna manera no encajando ahí, muchos que se fueron de alguna manera emigraron a otros países, me sí, hablaban de que les pasaba eso, de sentir que no encajaban, de ser, obviamente, más allá del nombre y apellido y la persona que son, ser el argentino, ser el ujú, boliviano, ujú, ser el paraguayo, porque mucha comunidad latina vino a ver la obra, ¿no? Como de golpe pasás a ser una entidad distinta. ujú, Y la sí, obra habla de eso. sí, Y después, como un punto de vista, te puede variar tu juicio sobre una persona, porque el motor es una historia real, ¿no? Francisco Lumberman escribe esta historia a raíz de que a un pibe, un adolescente, por robar un celular, entre 30 lo mataron a palos. Obviamente este pibe no estuvo bien robando un celular, pero entre 30 sí, matar a un sí, tipo sí, 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 por un celular, cómo la absolutamente, violencia súbita, cómo de golpe se desencadena esta cosa de manada en contra de otros, sí, ¿viste? sí, Y sin conocer qué le sí. pasaba a este pibe. Digo, nada justifica, digamos, el delito, No, pero es pero si un uno tiene tema más que, información, por ahí tiene otro punto de vista con sí, respecto al juicio hacia otra sí, persona. sí, 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 sí. Y bueno, en estos tiempos que corren, además, es un tema muy, muy vigente ese de Y sí, la violencia y la violencia en manada, ¿no? la violencia en manada y además todo tiende a ser mucho más unipersonal, no porque esté Sí, haciendo unipersonal, pero quiero decir, cada vez estamos más sí, encerrados en nuestra cuestión sí, y poco importa sí, el sí, resto, lo sí. comunitario, el bienestar de todos, la igualdad de oportunidades y qué En más es- decir, ¿no? Después de más de 30 años de oficio que tenés, ¿por qué te animaste a hacer tu primer unipersonal? Es una buena pregunta. Creo que me conmovió la historia. Ujú, Estuve buscando mucho tiempo un material así y la primera imagen que tuve con respecto a René, que es este chico con moco colgando, sí, mi mamá fue asistente social 30 años, bueno, toda su vida, y yo la acompañaba cuando no tenía clases o cuando hacía horas extras los fines de semana en las villas de Buenos Aires, y yo iba de chiquito y veía a los otros pibes y decía, pero ¿por qué tienen mocos? Y mi vieja me decía, por eso se le dice mocoso. Y yo le mm, decía, pero ¿por qué tienen moco? Y yo no. Dice, porque vos tenés una mamá presente que está todo el tiempo limpiándote. Y de golpe, ese abandono naturalizado fue la primera imagen que me hizo este, pensar el aspecto de René. Y nada, me cautivó automáticamente y teníamos muchas ganas de trabajar juntos con Francisco Lumberman y se dio todo muy natural. Llegué al primer ensayo con la letra sabida, tiré media hora de corrido y
empezamos a organizar y se Salió. sumó Ricardo Sica, Agustín Garbelotto en escenografía, Agustín Lumberman en la música, y se armó y se armó y salió. Ujú. Y es espectacular como de golpe sacamos a la venta las entradas en Moscú, se agotaron todas las funciones, Sí. pasó lo mismo en Timbre 4 y la gira, y acá estamos, ahora al Met, al Metropolitan, así que con un gran desafío. Bueno, a partir del 30 de enero, entonces, vuelve Muerde, con su intensidad y su fortísima propuesta, pero muy, muy recomendable realmente. Y ahora Adiós Madrid, este estreno en España, en Argentina, ¿se sabe todavía? A mediados de año, se está pensando Ajá, mayo, junio, ajá, ajá. este, y bueno, viendo también cómo se reactiva nuestro país, ojalá toda la Eh, industria audiovisual. Vengo de filmar recientemente en Uruguay con Gustavo Hernández, su última ujú, película, director uruguayo, El Susurro, hice, sí, único argentino en la película, una hermosa experiencia laburar con él y con los productores Fernando Díaz, los productores de Cuando se echa la maldad, así que ujú, una peli sí. de género otra vez, muy contento de volver a rodar porque estaba ahí con mucha gana de filmar y, y bueno, ojalá que tengamos un buen año para todos, ¿no? Es un año que viene complejo, ¿no? Con el Muy cine complejo, sí. argentino, el desfinanciamiento del cine argentino, que bueno, supongo que eso también lo tendrás tu opinión formada Sin sobre. duda, sin duda. Obviamente necesitamos un Inca activo apoyando de industria porque es un sostén fundamental para todo tipo de cine. El cine más chico, el más grande, el Ujú. industrial, para los géneros, para los documentales, para poder contar nuestras historias, nuestro punto de vista, nuestra idiosincrasia. Obviamente yo agradezco que las plataformas estén activas, que se produzcan en el país, Sí, pero necesitamos digamos, de que todo el país esté realizando, que no esté solo focalizado en algunas cosas que se hacen en Buenos Aires, y ni hablar la tarea en los espacios Inca, en los festivales nacionales que son tan importantes para difundir lo que hacemos, las escuelas de formación del ENERC, bueno, nada, lo sabes todo perfectamente y obviamente ojalá que esto cambie y para mejor pronto, ¿no? eso esperamos entonces. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por este contacto ahí desde Madrid. Sé que estás haciendo también un esfuerzo por el No, cambio de ningún esfuerzo. horario. A tus órdenes de siempre, por favor. Bueno, lo mejor en el estreno entonces el 17 de Adiós Madrid, allí en Madrid y en Sí, en otros. Madrid y en los cines de España va a estar. Así Ajá, que acá perfecto. acompañando. Mañana tenemos el junket de prensa. Así que va a ser mi primer junket aquí en España. Así que mucha expectativa con eso. Bueno, lo mejor y más que te mereces siempre. Te mando un Bueno, abrazo muchas enorme, gracias. Luciano. Beso Gracias. enorme y para todos los que te siguen. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.